tiempo servía para tener la hora en esos tiempos. Pero había un reloj de arena, 2 bulbos, uno lleno de arena, dependiendo de qué hora tú querías. Lo llenaban hasta media hora, y entonces las gotitas de arena que iban cayendo en el otro lugar, cuando se terminaba, ya pasó media hora, pasó 1 hora, pasó 3 horas, pasó 4 horas, dependiendo de qué hora tú querías. Y también se hacía igual con agua. Se echaba agua a un bulbo arriba de cristal o un envase y se veía las gotas que iban cayendo y se medía así el tiempo. Y dependiendo de graduaciones luego que vinieron, podían más o menos tomar la idea de en qué horario estaba. Había muchas clases de relojes. Porque ya, por ejemplo, en otros tiempos, cuando las cosas fueron modernizándose, por ejemplo, aquellos relojes de péndulo, que lo tenían en casas señoriales y luego lo tenían en casas o empresas especiales. Y pasamos por los relojes que tenían nuestros abuelos y bisabuelos. Cuando los bomberos sonaban las sirenas, o cuando daban las 11:45 de la noche en la manicera, y entonces ese era el horario. O cuando lo daban, en el caso del periódico La Nación, que estaba arriba en la Mella, donde comenzó la sirena, ahí daban las 2 de la tarde, a las 12 la daban los bomberos de allá de la avenida Mella, y decían que el que estaba muy peludo no podía oír cuando sonaba. Las cosas han ido cambiando. Hay un reloj atómico, porque siempre se atrasaban o se adelantaban. Hay un reloj atómico que es el que están usando, que si yo saco mi celular o si yo tengo un reloj inteligente, vamos a tener todo a la misma hora, porque están tomando la hora del reloj atómico a nivel internacional. Antes uno lo iba poniendo, pero ya eso está automático. Desde que usted enciende un equipo electrónico y se está en las redes, toma esa hora internacional. Hay un reloj importantísimo. Cuando el año termina, en Estados Unidos, en Times Square, en el centro de New York, yo pasé por ahí en el 2016, o en el 2016. Ahí en ese lugar ponen un mástil, una bola grande, y 4 horas antes de que llegue a las 12 de la noche para marcar el nuevo año, a esa bola la ponen a bajar y la gente va sabiendo el tiempo que queda. Mientras tanto, grandes edificios ahí en esa zona comercial van poniendo cosas de televisión, y hay fiestas y hay muchísimas cuestiones. 1 millón o 2 millones de gente se pueden juntar ahí, y otros millones están viéndolo por televisión. Los últimos 60 segundos, el último minuto es importantísimo, y lo van contando, y la bola va bajando hasta que llega al segundo 10, y entonces todo ese millón o 2 millones de gente comienza a contar: 10, 9, 8, atento todo el mundo, para que cuando ya llegue la hora cero, las 12 de la noche, un nuevo año, confeti tirando de fiesta y cañonazos, fuegos artificiales. Son relojes importantes, pero hay un reloj más fuerte. Hay un reloj que le llaman el reloj del juicio final. El reloj del juicio final, y parece que son unos evangélicos que lo tienen, y no es así. Óigame, es un grupo de científicos nucleares y atómicos que están tomando todo lo que está pasando en el mundo. Desde el año 1947 vienen tomando detalles para ver qué cosa está pasando en el mundo que indica que esto se está acabando, que ya esto se está terminando, que el fin llegó. Y comenzaron con 7 horas, y cada vez que hay muchas inundaciones, ellos adelantan. Cuando hay una epidemia, van adelantando, dependiendo del fragor. Cuando hay guerras,
Cuando hay inventos de armas mortales que destruyen mucha gente, le van adelantando tiempo al reloj. El reloj en la actualidad, el reloj del juicio final, le falta 90 segundos para que se acabe todo. 90 segundos. Con esto del COVID, ellos tuvieron que adelantarlo. Con las guerras que se han armado en los últimos tiempos, aún esta de Ucrania y Rusia, con las amenazas que hay y los peligros que hay ahora, porque la cosa está fuerte. El presidente de Estados Unidos anda con un militar, con un maletín atrás, que tiene los códigos que nada más se lo sabe el presidente de turno. Para que cuando marca, salen unas bombas atómicas dirigidas hacia los enemigos. La mayoría están dirigidas contra Rusia. Y si él va a la casa, si va cerca del baño, si se monta en un avión, ese militar lo sigue. Y así están en los demás lugares. Y el día pasado hicieron un experimento. ¿Qué va a pasar con el mundo? Y hubo una bomba en esa representación gráfica que salía de Rusia hacia Estados Unidos. Otras salían de Estados Unidos hacia Rusia. Y de los países amigos de Estados Unidos salían bombas para Rusia. Y Rusia le tiraba a los otros. Y los otros le tiraban al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Y se veía en las gráficas animadas la destrucción de casi el mundo. Porque hay más bombas acumuladas que lo que podemos resistir. Con todos estos peligros que hay ahora, con esta escalada de la guerra y la participación, usted sabe que el G7 está reunido y han determinado ya darle aviones F-15, y Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo que sí, que se lo dieran y que lo entrenaran, y ya están de acuerdo. Estas cosas se van a poner duras. 400 ciudadanos rusos fueron impedidos ayer por Biden de que entraran a Estados Unidos. Y hoy Putin dijo que 500 americanos, incluyendo al expresidente de mi color, que tampoco puedan entrar a Rusia. Las cosas van tomando color. Faltan 90 segundos para que se llegue la aguja y que se acabó todo. Hay otro reloj que yo quiero presentar. Y para yo presentárselo quisiera que ustedes se pongan de pies. Gloria a Dios. Me refiero al reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios, que es el que queremos hablar en este día. Alabamos el nombre de Dios. Y por eso quiero leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Vamos a leer del 24 hasta el 31. Síganme ustedes allí en el nombre del Señor. Síganme lo bueno. Así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debía haber escogido uno o dos versículos, pero son tan esenciales que yo quiero leerlo todo. Verso 24. En el nombre glorioso del Señor Jesús. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho,
porque linaje suyo somos. Y sigue diciendo el siguiente versículo, el 29, leámoslo en el nombre glorioso del Señor Jesús. Si es que yo puedo separar esta página de aquí. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, esculturas de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, el reloj, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. Él controla el tiempo. Por eso es el tiempo profético de Dios. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Ayúdenme a orar. Presénteme al Señor, varones. Presénteme al Señor, el pueblo. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, al hombre se le está acabando, en el reloj profético de Dios, se le está acabando el tiempo. Dios es amoroso, pero todas estas cosas de guerra, la corrupción, el pecado, el aumento de la intención del hombre de perderse, el abandono de la fe, de la fidelidad, de la sana doctrina, como está el mundo con las cosas que están permitiendo hacer. Y viendo nosotros que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios, aunque es amor, también es fuego consumidor. Y Él ha definido, como lo ha hecho a través de la historia de la humanidad, cosas que Él quiere hacer. Pero hay cosas que han pasado y nos fortalecen y fortalecen nuestra fe, que si Él ha estado pendiente y ha realizado muchas de las cosas que han sucedido, es porque Él también va a hacer la que falta por suceder. Porque Dios, y es mi tercer punto, Dios tiene el control de todo. Amén. Gloria a Dios. Porque estamos hablando de un Dios soberano. Él es infinito, dura para siempre, pero nosotros y las cosas que están hechas son finitas, concluyen. Y Él sabe todo, porque es omnisabiente, es omnividente. Tiene un control total. Y de las criaturas que ha hecho, Él participa con ellos. No los creó y los soltó, sino que está atento a lo que está sucediendo. Porque Él tiene un reino. Porque Él tiene asientos. Porque Él tiene un lugar a donde va a tomar la selección internacional de los santos del Señor para llevárselo, para estar con Él. Y por lo tanto, Él tiene un sumo cuidado de las cosas que están pasando. Es cierto que somos probados. Es cierto que hay cosas, como estamos en este cuerpo, lleno de falta y de pecado. Es cierto que van a pasarnos cosas y que van a suceder cosas, pero Dios tiene un plan profundo con cada creyente
y con cada humano. Y Él se recuerda de la gente. Y el Evangelio fue para todos. ¿Se recuerdan de Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, por lo tanto Él tiene un pensamiento en cada persona. Ese Dios todopoderoso conoce en su eternidad el pasado, el presente y el futuro. Y Él tiene algo. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Si nosotros pudiéramos buscar en la Biblia, el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, del 8 al 11, hagamos un ejercicio bíblico. Tome su Biblia, porque como no tenemos tanto tiempo, y gracias a Dios, como nada más estamos mirando el reloj profético de Dios, gracias a Dios que no hay ningún reloj puesto aquí, cuando viene a ver, hasta se lo dan. Segunda de Crónica 20, del 8 al 11, dice la Escritura, recordemos ese reloj, cómo Dios cumple lo que promete. Dice la Biblia, para gloria de Dios. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrá de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Pensemos en grados, en escalones. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva a otra 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados atrás. Devolvió el tiempo. Él controla el tiempo. Si leemos nosotros en el libro de Job, en el capítulo 14, se recuerdan ustedes, ahí habla Job de cómo Dios tiene hasta el control de la vida de nosotros, que nuestros días, el día que nos vamos a pelar, Dios lo tiene en sus libros. Hay gente que se porta tan bien que Él le aumenta los días. Hay gente que se porta tan mal que Dios le da otro chancecito a ver si se arrepiente. Pero a veces cuando estamos llorando, porque ¿por qué te lo llevaste ahora? Es que ya Dios en su misericordia le había dado 10, 15 o 20 años más. Gloria a Dios. Pero le tocaba. Como a mí, que estoy en la lista. Pero no sé quién se va primero, porque tú la lista es una fila larga. Y después de yo no estoy oyendo mucho ahora, por si me llama. Vamos a leer el libro de Job 14, del 1 al 5. Dice la Escritura así, para la gloria de Dios: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Dice el verso 4. A Job 14, 4. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Está desesperado Job, porque él es el justo. Pero dice el verso 5: ciertamente sus días están determinados. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios tiene el control. Y si usted y yo pudiéramos ver, por ejemplo, nos daríamos cuenta, por ejemplo, si le diéramos 4:4 de Gálatas, que hasta cuando Jesús nació, en los controles divinos de la deidad, estaba puesto ese día. Aunque la gente pedía, como nosotros que pedimos ahora: ven Señor Jesús, ven Señor. Dios tiene el control de eso. Estoy buscando a Gálatas 4:4.
creo que ya lo tengo aquí. Yo iba a llamar a 3 gente que me ayudaran a leer. Dice el 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios controla el tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si es así, siento que debemos ganar tiempo, deberíamos recordar muchos hechos donde Dios controla el tiempo. Por ejemplo, cuando leemos en el libro de Apocalipsis, ¿se recuerdan ustedes? Levanten la mano los que han leído el libro de Apocalipsis. Amén. Bueno, hay una bienaventuranza para que lea Apocalipsis. Ustedes ya tienen un bienaventurado. En el libro de Apocalipsis, cuando leemos el capítulo 13, que vemos a la bestia y nos desesperamos viendo todas las cosas que va a hacer. Pero recuérdese que siempre, al igual como lo hace en el capítulo 11, habla siempre que todo eso es por tiempo. Tiempo por tiempos. Que el capítulo, cuando está hablando acerca de las langostas, que se le iba a dar 5 meses. De cada cosa en juicio o permisión de Dios, hasta de las pruebas que tú y yo estamos pasando, hasta de la aflicción que tú y yo podemos tener, hasta del ataque que podemos sufrir. Dios, ¿se recuerdan allá en Apocalipsis? Y sufrirá y será preso por 10 días. ¿Se recuerdan eso? Cuando hablaban de las 7 iglesias. Es decir, Él tiene un control. En el capítulo 3, en el capítulo 12, también habla de aquella mujer donde sería alimentada y habla de la cantidad de tiempo de que aquella mujer iba a ser alimentada, porque Dios tiene control del tiempo. Lo más profundo, y qué lamentable que nosotros no podamos bajo ninguna circunstancia hablar de las 70 semanas de Daniel, porque estamos hablando del punto 5 sobre la profecía cumplida del Viejo Testamento. Fíjense, ese capítulo 9, en el programa radial yo duré como casi 2 meses hablando de las 70 semanas de Daniel. Profundísimo. Pero Dios se toma el tiempo y le revela a través del arcángel cómo Israel, que en los días de Daniel todavía estaba cautivo, y él rogando que Dios ayudara a liberar. Estoy hablando de Daniel 9, del verso 24 al 27. Con gozo me gustaría leerlo. 70 semanas, dice Daniel 9, del 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabes pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas? Se volverá, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Estoy leyendo ahora el verso 26 del capítulo 9 de Daniel. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, una semana especial, la última semana de Daniel, que para la mayoría de los estudiosos de la Biblia y nosotros pentecostales es la semana que falta y que se aplicará en los días de la gran tribulación. Cristo debe venir. Y dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Claramente que todo esto se cumple en los días de Antíoco Epífanes,
y muchas cosas de estas se cumplen, pero hay un detenimiento, hay cosas que pasan, que se notan, que como ustedes bien saben, que ese antiguo Epífanes IV, que era rey de Siria, y no vamos a entrar en detalle, en esos tiempos de la época del silencio, en los 300 y pico, en los 100 y pico, ya bajando, en los 100 y pico de años, suceden estos acontecimientos, suceden estas barbaridades, que se cumplen como si fuera él alguien que presagia la venida del anticristo y que entra dentro de esa tipología. Y Daniel habla con tanto detalle cuando leemos en el 2, cuando leemos en el 7, toda la marcha de todos los imperios y cómo fueron cayendo y cómo fueron vencidos. Todas estas son profecías, muchas de ellas cumplidas y algunas sin cumplir. Y en el capítulo 12 de Daniel, el verso 4, habla de una profecía que en estos tiempos nos la han retregado en la cara muchísimo. 12:4 de Daniel. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Oiga, hermano, muchas cosas en los días de Daniel, él no pudo revelar todo. Tuvieron que ser revelados en Apocalipsis. Y en Apocalipsis, recuérdese que hay una voz que habla cosas y le dice: calla, no escriba eso. Han quedado para nosotros nuestros días. Y otras las veremos en los días del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero lo que no podemos ignorar es cómo muchos corren de aquí para allá. Lo que está pasando en la frontera de Estados Unidos, con muchas gentes que están corriendo para poder entrar a Estados Unidos. En ese viaje que hacen por Guatemala, lo que está pasando en Chile, en Perú, en su frontera, de muchos que están entrando para acá, otros que quieren entrar para acá, otros que no pueden. Y en todos nuestros países, incluyendo República Dominicana y en el mundo entero, muchos están corriendo de un lugar a otro. Y del aumento de la ciencia, ¿quién puede decir en nuestros días que no ha aumentado? Yo estuve en una tienda donde el que estaba allí por la inseguridad le decía a la puerta de la tienda que estaba en la San Vicente de Paúl, llamando a un asistente secretarial, y le decía: abre la puerta. Y entonces la puerta se abría. Y lo que tienen a Alexa, o yo que tengo a Siri y que puedo hablarme también, como no debo usar el teléfono mientras voy manejando, pues yo también lo que hago es que la llamo y le digo: oye Siri, llama a Anita a la casa. Y entonces ella comienza a moverse, habla conmigo, algunos tira, me dice cosas, y yo puedo entonces comenzar a hablar con doña Ana sin tener que ponerle la mano al teléfono. Una niñita nuestra, una nieta, tienen a Alexa, y la luz, el papá le decía a la luz: Alexa, prende la luz. Y la nieta pequeña decía: Alexa, apaga la luz. La reconstrucción de Jerusalén en los tiempos de Esdras y Nehemías, que fue profetizada, se cumplió esa profecía también del Viejo Testamento. Recuérdense, hermano, ese templo fue reconstruido y se cumplieron así esa profecía, y regresaron con Esdras y con Nehemías, cumpliéndose toda esta profecía que había creado Daniel. Hay cosas que son mucho más profundas, y qué lamentable. Yo le he dicho a ustedes que es doloroso que el tema puesto sea tan profundo y yo me haya ido por lugares tan lejanos, que le digo que cada uno de estos subtemas es para estar 1 hora y media o 2 horas hablando solamente de uno de ellos.
y sin embargo tengo que salpicar a algunos de ellos para dar oportunidad a los demás. Y que a mí no se me cansen los pies y que a ustedes no se les cansen los que están sentados. Alabado sea Dios. Pero si pensamos en profecías antiguas, es lamentable la limitación del tiempo, que no podamos ir a los versos para que escuchemos a la Biblia hablar, oír la voz de Dios dirigir a los profetas. Son los voceros. Ese don de profecía, algo sobrenatural que Dios pone sobre los hombres y le habla en sueño, en visión, o se lo dice al sentido, o se le aparece y le dice las cosas que van a venir. Y esos profetas comenzaron a hablar. ¿Se recuerdan de Jonás? Sobre Nínive. Estaba arriba en el río Tigris, una de las ciudades más bárbaras. No podemos hablar de eso. Hacía hoyo en la tierra con los misioneros y lo cavaban y lo enterraban hasta que le quedaba la cabeza afuera. Lo tapaban y ahí cerca le ponían unos hormigones grandísimos. Yo no sé si eran bachacos, una amiga que hay en Venezuela que son como de ese tamaño, y van corriendo por los caminos con ramitas que llevan agarrar con la boca, los bachacos. Pero yo no creo que sean bachacos, pero eran unos hormigones que tenían allá los asirios, la gente de Nínive, que era su capital principal, y le ponían esos hormigones ahí arriba y comenzaban a picarle, y ellos todos reunidos, los asirios, alegres y felices, riéndose, cuando la persona quería quitarse, y se sacudían hasta que la hormiga le llevaban toda la carne y nada más se quedaba la calavera y se iba a la vida. Wow. Con unos palos largos y agarrados con otras cosas, subían gente, los prisioneros, y lo subían para arriba, y lo iban subiendo para arriba, y paraban un palo parado para arriba con la punta quitada, afilada. Y cuando ese hombre lo subían hasta allá arriba, luego lo iban bajando hasta soltarlo, para que la punta de ese palo se le entrara por el hoyito del lugar de que, un lugar de que más alto, decían los viejos antes, de que donde el cuerpo pierde el nombre, y ese palo se le entraba por ahí y a alguno le salía el palo por la boca. Wow. Y todo ello aplaudiendo cuando esa persona quedaba emparado ahí. Eso eran los asirios. Y cuando alguna gente le pedía perdón, que ellos lo agarraban, si había rey o había gente principal y decían que le pedía perdón, el rey de ellos tenía un palito finito y le decía, bueno, te voy a perdonar, pero te voy a arrancar un ojo y te voy a arrancar otro también. Ya está perdonado. Wow. A esa ciudad, contra esa ciudad, yo no sé a quién de ustedes lo van a mandar a predicarle a Nínive, y ustedes pensando en lo malo que son, no van a querer a predicar. Pero estamos entendiendo un ching a Jonás. Sí. Amén. Gloria a Jesús. Porque a ese pueblo era que estaba diciendo el Señor en una profecía a Jonás. Le dijo, voy a mandarle a esa gente para allá a Israel para que él. Y él dijo, para comer. Abacú se sintió igual de mal. Jonás. Cuando leemos a Nahum, Nahum habla de profecía. Vamos a buscar a Nahum. Una profecía dada por Dios santo y bueno. Yo no debería buscar Biblia. Yo le voy a decir el relato, porque si buscamos todo no vamos a tener tiempo. Yo tengo ese tiempo, pero ustedes no lo tienen. Miren, la profecía de Nahum es que aquella suspensión que hubo por el arrepentimiento de los en Nínive, como ellos volvieron a lo mismo, luego ustedes busquen a Nahum en el 1, pero en el 2 habla de lo que iba a pasarle a esa ciudad, que iba a quedar en ruina, que los animales estarían ahí dentro, que todo sería terminado. En la actualidad, esa profecía de Nahum, el que va a ver
a Nínive, que fue una de las capitales más famosas en el mundo y en uno de los imperios más terribles que hubo, mucho antes de Nabucodonosor. Quien va a Nínive solo encuentra ruinas, tal y como dijo el profeta Nahum. Se cumplieron las profecías del Viejo Testamento. Sobre Caldea, que está muy relacionado con Babilonia, del otro imperio. Los caldeos babilonios le ganan la guerra a los asirios. Y se estableció Nabucodonosor, y fue Nabucodonosor que se llevó cautivo a la nación hebrea y a muchísima gente y hizo tantas cosas. Pero también sobre ese lugar, en Isaías 23, del 13 en adelante, y en Isaías 13, del 19 al 22, ahí hay profecías que hablan de cómo Dios iba a destruir a Babilonia y a Caldea. Eso está en el otro río que está más para acá, el Éufrates. Démele las gracias, por favor. ¿Saben algo? Dios dijo que en esa profecía que le he dicho, que allí quedaría en ruina y que nadie habitaría y que no había nadie allí. Pero algo pasó. ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? Él trató de revivir a Babilonia. Eso está en lo que hoy es Irak. Ahí en Mosul. Él hizo unos ladrillos y le puso un nombre a los ladrillos que decía Saddam Hussein. Y comenzó a reconstruir. Es más, hizo hasta una edificación para un palacio para él. Y comenzó a poner ladrillos y a limpiar entre las ruinas que habían para comenzar a reconstruir a Babilonia. Pero no era el tiempo de Dios. Y ustedes saben lo que le pasó a él, ¿verdad? Le encontraron un hoyo excluyendo a los americanos. Y al final se lo comieron con yuca. Y Babilonia está todavía en ruina allí. Hasta donde llegó Saddam Hussein. Y si nosotros recordamos la ciudad de Tiro, la Biblia habla acerca de Tiro. La profecía está en el capítulo 26, desde el 1 adelante. Usted puede luego leer con tranquilidad de espíritu de todo lo que Dios iba a hacer con respecto a Tiro. Tiro era una ciudad principal, era la ciudad principal de los fenicios. La gente, miren el asiento donde ustedes están, ese color que tiene los asientos, es un color que tiende a ser parecido al púrpura. Ellos se hicieron famosos con eso, con una cochinilla que sacaban ese colorido y lo tenían como un secreto y vendían eso carísimo. El vidrio que de la arena, hervían la arena y de ahí se sacaban cristal. El abecedario, que fue un aporte. Ellos eran grandes mercaderes y navieros y creían que su ciudad la tenían con muchos soldados que lo tenían comprado de muchos lugares que nadie podía entrar allí. Nabucodonosor fue y le hizo daño, pero no se cumplió todo. En los tiempos de los 300, con Alejandro Magno, la profecía decía que Dios iba a raspar el polvo de la ciudad, que todo lo que estaba construido iba a ser echado fuera, que todo iba a ser limpiado hasta dejar como si fuera una cabeza calva. Cuando Alejandro Magno llegó cerca de esta tierra, la gente de Tiro, que tenía una ciudad hermana, Sidón, y eso está en el Líbano, al norte de Israel, ahí a orilla del mar Mediterráneo. Hermanos míos, cuando llegó Alejandro Magno, la gente de Tiro se mudaron a una isla que estaba en medio del mar, no muy lejano de Tiro.
Y entonces Alejandro Magno no podía llegar hasta allí, era muy incómodo para su nave y para él. Entonces él tuvo una idea. Le dijo a sus soldados y a la gente que andaba con él que el cierto edificio que hubieran ahí construido, que lo echaran en el mar, y que toda la tierra que encontraran se le echaran al mar. Y fueron haciendo camino, y fueron haciendo camino, y raspaban la tierra, y iban recogiendo todas las cosas, cortaban los árboles, y lo iban echando, hasta que Alejandro Magno llegó donde estaba el otro elote, y se lo tiró a todos. Dejaron limpia a Tiro, que luego con el tiempo el agua ha subido un poquito, pero son ruinas. El Tiro que habla en esos días como ciudad no es la Tiro de los tiempos de los fenicios, es otra ciudad cercana. Y así como esto, podríamos haber hablado como Petra, de Petra o Seda, algo que habla muy bien la escritura en el libro de Abdías, en el capítulo 1 del 1 al 21, y Jeremías 49 también, pero no hay oportunidad para hablar de esto. ¿Qué pasa con Petra? Una ciudad hecha en piedra, en una montaña cortada que no se podía subir, nada más tenía una pequeñita entradita, y ahí hicieron esa gente que dependían de la gente de los edomitas, hicieron un pasillo como de 1,5 kilómetros, que nada más podía entrar una persona, y una puertecita estrecha que nada más podía entrar una persona. Cualquier ejército que llegara tenía que entrar uno solo, y ellos le hacían al que entraba ¡chu! Y entraba el otro ¡chu! Nadie podía entrar como grupo, y ellos decían que eran invencibles, que nadie iba a poder quitarlo de allí. Y como ellos, que no podemos hacer esa relación, cuando Nabucodonosor se llevó cautivo a Israel, ellos lo celebraron y bajaron y saquearon las tiendas de israelitas, y ellos mismos ayudaron a matar. Y cuando algunos se iban metiendo por otro lado, le decían: mira, dice que esa cosa se metieron unos cuantos ahí. Entonces el Señor se vengó y le dijo que de allá, aunque le subieran como un águila hasta el cielo, de ahí lo iba a bajar. Y dijo el Señor que eso iba a quedar ruina, que nadie viviría ahí, que todo iba a ser, eso iba a quedar desolado. El gobierno de Jordania tiene eso como un lugar turístico. La gente, el que va a Israel, si va a Egipto, como tiene que irse por la parte sur de Israel, donde me tocó ir en el 2018, el que va por ese lado tiene que ir por ahí, por esa parte sur de Israel, y entran a Petra. Los turistas ven casa grande en la piedra, todas las cosas hechas en piedra, un lugar inexpugnable, pero sin una sola persona. Dicen algunos que hubo un terremoto grande y la gente se fue despavorida. Dicen otros que cambiaron la ruta de negocio y abandonaron esa ruta, ya que mucha gente le compraba a ellos. Pero la ciudad quedó vacía y en ruina. Y así tenemos que hablar de la profecía del Nuevo Testamento. Hablar, hermanos míos, porque no podemos hablar de profecías pendientes, que me hubiese agradado hablar de ellas, profecía pendiente del Viejo Testamento. Por ejemplo, cuando leemos Ezequiel 38 y 39 sobre Gog y Magog. Gog y Magog, que luego lo vemos en Apocalipsis 21, Apocalipsis 20. Gog y Magog. Eso de que está en Ezequiel no se ha cumplido. Que pueblos del norte de Israel, que se llamaban Gog, Magog, ¿se recuerdan de otro nombre? Habían de venir unidos a otros pueblos a invadir a Israel y destruirlo. Y el Señor le dijo: lo voy a reunir y lo voy a destruir a todos. Y llamó a Gog, que era rey de Magog, que fuera. Y en versiones del Viejo Testamento en Israel le llaman Rosh a lo que le llaman Magog. Para la mayoría de la gente, los estudiosos de la palabra de Dios, ese Gog representa al anticristo. Y lo que relata la Biblia en el capítulo 19 de Apocalipsis,
en la guerra de Armagedón se corresponde perfectamente. Aunque luego habrá otra guerra, la final, que habla el capítulo 20 de Apocalipsis, y el Señor también le da el nombre de Gog y Magog. Ahora, ese Gog, ese Magog y las otras ciudades, sus nombres no podemos entenderlo en el día de hoy. Pero la mayoría de los estudiosos de la palabra de Dios hablan de que ese Magog o Ros se refiere a Rusia. Y junto con ello hay otras ciudades que están cercanas y que también deberíamos nosotros mencionar. Nosotros tenemos que hablar de gente como Mesec y Tubal, de que menciona el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Y para el estudioso de la Biblia, Mesec se refiere a Moscú y Tubal a Topol, una ciudad rusa. Y hay otro que debe venir en la misma línea, un pueblo, Gomer, también está unido ahí. Lástima que no podamos leerlo verso a verso. Y Gomer está situada en un lugar muy cercano a donde está Ucrania, a donde está Crimea, donde está Azerbaiyán, que al final de los finales, cuando llegue la hora del none, muchos de los que están peleando ahora y que ahora son enemigos, se pondrán amigos para ir contra Israel. Así es. Y habla de Persia. Y es fácil ahora, si recordamos que los medos persas son la misma gente de Irán, que son declarados enemigos de Israel. Sí. Lo que quiere decir que todos estos pueblos, como muchos otros que quisiera mencionarle, y que no lo haré porque debo medir el tiempo, que no lo tengo aquí. Pero si pensamos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús, de que nos habló la Biblia, la profecía de Cristo del capítulo 24, del hambre, de la guerra, de las enfermedades, de las plagas, la división que había en los hogares, padre contra hijo, hijo contra padre. Si tenemos que mencionar la destrucción que dijo Jesús que iba a suceder con el templo de Jerusalén, que está destruido. Cuando vamos a Israel, cuando vemos el domo de las rocas, cuando vemos la cúpula dorada, lo que estamos viendo es un edificio que hicieron los musulmanes, porque ahí hay el tercer lugar más sagrado de los árabes, y ellos no permiten ni que ningún judío entre a ese lugar. Y en el lugar donde tiene la parte más principal de eso, era el lugar donde estaba el lugar santísimo. Y los judíos dicen que no quieren tampoco entrar allí así, porque no quieren pisar el lugar santísimo, pero tienen preparado todo para construir ese templo. Y en el capítulo 11 de Apocalipsis se habla de cómo hay un templo y se pide a los adoradores. Lo que quiere decir que ese templo va a ser construido. Israel ya tiene todas las partes, todo lo que lleva el templo, y tiene los animales. Solamente están esperando un motivo, como el que hubo en el 63, cuando tomaron a Jerusalén para convertirla como capital, cuando estaban en Tel Aviv, después del reconocimiento, porque en estos días pasados, el 14 de mayo, se celebró 75 años de Israel en su tierra. Hermanos míos, todo está preparado. O lo que pasó en el 73, uno fue en el 67, en el 73 tomaron parte entonces de Jerusalén, tomando un dominio y dejando solamente un área que tienen los musulmanes, pero Israel teniendo una administración total de todos esos lugares. Y ellos esperan un motivo para reconstruir el templo. Son cosas pendientes, pero la predicación del evangelio al mundo entero se ha cumplido. Todos esos pueblos árabes, el evangelio comenzó predicándose primero por esos lugares.
Lo que falta es que Cristo se aparezca ahí arriba y diga: subid acá. Y se acabó el juego. Quedan por lo tanto muchas cosas pendientes del Nuevo Testamento por cumplirse. Que se manifieste el anticristo. Que Cristo venga por su iglesia. Que vayamos a la boda del Cordero. Que estemos allí en aquella cena con el Señor. Que se repartan los reconocimientos y las coronas. Y que aquí abajo se arme el reinado del anticristo. Que Jesús descienda con la iglesia. Démele muchas gracias, que ya casi voy para allá. Hermanos míos, falta el Nuevo Testamento, pues el juicio final, y falta también el reinado de Jehová Dios. En ese reinado que es la nueva eternidad. Ya sin gente mala, y Dios haciendo las cosas que tuvo pendiente cuando creó al hombre y cuando hizo al mundo. Y Él tenía un plan de cosas que iba a hacer, pero cuando el hombre pecó, aguanten todo eso. Y Él va a volver a comenzar. Y nosotros vamos a estar ahí. ¿Cuántos van a estar ahí? Nosotros vamos a estar ahí con el Señor. Estaremos allá arriba. Descenderemos con la Nueva Jerusalén y gobernaremos aquí con el Señor. Sin embargo, lo que está pasando con el mundo nos mueve a hablar de los tiempos actuales y la profecía. Número uno, hermanos míos, que dentro de toda la profecía, por ejemplo la de Lucas, que no está cumplida, está lo que dice la Escritura, que volverían los tiempos de Lot, con Sodoma y Gomorra, perdido en sodomía, homosexualismo, y estamos viendo los grupos LGBT, la aprobación del aborto, la aprobación de las drogas en muchos lugares donde antes eran prohibidas, permiso en muchos lugares para que familias se casen entre sí o que personas se casen con niños, aunque hay por otro lado una bulla permitiendo a los homosexuales y depredadores para que hagan daño, o enseñándoles en escuelas para que el niño escoja el sexo que quiera, no el que Dios le dio. Y si pudiéramos nosotros hablar de las alertas proféticas de estos últimos tiempos, porque si el anticristo va a usar el 626 y va a controlar la moneda y la compra y la venta, nosotros sabemos que ya todo está preparado. El microchip, hay que hablar del microchip. Ya todo el mundo sabe que hay gente que anda con microchip, y animales, y camiones, y carros. Todo el que compra vehículos nuevos y de marca tiene un microchip. Nuestros celulares tienen microchip. El invento para tener control de la humanidad es tan grande que los televisores que tenemos tienen un hoyito. Eso de pantalla plana tiene un hoyito. Y eso tiene una cámara y tiene un video. ¿Por qué él tiene ese hoyito? Y esa cámara, ese video. Porque cuando el gobierno quiera controlar a sus ciudadanos, por ese hoyito podrán ver. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Que te va a encargar a Jehová. El anticristo tiene preparado todo. El código QR, que tiene unas simples marcas raras y tiene todos los datos de una institución o de una persona. Los códigos de barra, que cuando vamos al supermercado pueden ir comprando y nada más poniéndolo ahí con la lucecita. En Estados Unidos estuve en Miami y en una tienda compramos todo, no hay empleados. Fuimos comprando y comprando, nadie apareció, todo el mundo estaba comprando. Y llegamos a la caja y en la caja no había cobrador, sino que en la caja uno llegaba y los productos uno lo iba poniendo y luego ponía la tarjeta y se lo cobraba y usted se iba con su carrito para la calle. Y ya trajeron un supermercado de eso para acá, pero aquí en estos días van a hablar de uno que va a usar ese sistema sin nadie. Las cámaras que lo ven todo, los accidentes que conocen de todo, ya están puestas. Hermanos míos, nosotros, yo debo partir.
solo pedirle que sean cuidadosos. Porque todo lo que está escrito en los celulares, todo lo que se borre, hay un sistema para volver a tenerlo. El que va al aeropuerto, el desk donde están los inspectores, cuando usted está en la fila, muchos de ellos ya saben quién es usted y qué usted está haciendo. Y cuando usted va a la embajada americana, ahí en la embajada, varón, ayúdeme a bajar ya, mi hermano Abraham, por favor. Sí, que venga en paz. ¿Sabe qué para allá que yo voy? Para yo no tener que saltar de aquí para allá. Mire, cuando usted vaya a la embajada, ya en la embajada, usted puede decir, no, que yo voy a hacer, y está escribiendo. Y ellos se meten a su celular y saben a quién usted le está escribiendo y saben qué es lo que usted habla y quién usted es y tienen todos los detalles. Ellos nada más se sonríen cuando usted está ahí y ellos haciéndole preguntas. Nada más como confirmación, como dar notado. Así es que nosotros debemos ser sumamente estar preparados. La iglesia le toca pues estar en un tiempo de más consagración, más espiritualidad, más búsqueda de Dios, más búsqueda de los dones, más búsqueda del Espíritu